Con Rodolfo el manatí rodante como su guía, los hermanos Coco y su nuevo amigo regresaban a casa bajo la luz de la luna. Ramiro, a pesar del regaño de Mateo, continuaba parloteando sin parar sobre los mangos y sus cualidades de explorador. Rodolfo reía con sus uf cada vez que Ramiro contaba una de sus exageradas hazañas. Mientras caminaban, Rodolfo se detuvo de repente. Sus pequeños ojos brillaron con una excitación inusual. Esperen un momento, pequeños cocos. Aquí cerca hay algo muy brillante, más brillante que los mangos más maduros. Y lo he visto una vez al año, solo cuando la luna está así de llena. Mateo miró el camino de regreso a casa. Estaba claro, pero la curiosidad de Rodolfo era contagiosa y Ramiro ya se había adelantado un paso. Sus ojos de coco fijos en la dirección que señalaba el manatí. ¿Qué puede ser tan brillante, Rodolfo? No lo sé, pero es hermoso. Y suena a veces como si cantara una canción dulce. Una nueva aventura. Vamos a ver qué es, chicos. Podría ser un tesoro de exploración. Mateo suspiró, pero sabía que detener a Ramiro era casi imposible. Además, la descripción de Rodolfo había despertado su propia curiosidad. ¿Es peligroso, Rodolfo? Rodolfo se encogió de hombros, haciendo que la flor que Sofía le había puesto en su nariz se tambaleara. No lo creo, solo es mágico. Y así, en lugar de ir directamente a casa, los cuatro amigos se desviaron, siguiendo a Rodolfo más profundamente en la selva hacia el origen de ese misterioso brillo. De repente, un brillo tenue comenzó a aparecer entre los árboles. Era una luz suave, pulsante, que se hacía más intensa a cada paso. El aire se volvió más fresco y un sonido, como de pequeñas campanillas de cristal, llegó a sus oídos. Finalmente, llegaron a un claro. Lo que vieron los dejó sin aliento. Ante ellos se extendía un arroyo, pero este no era un arroyo común. El agua brillaba con una luz azul y verde, como si pequeñas luciérnagas estuvieran atrapadas bajo la superficie. Pequeñas rocas en el fondo del arroyo centelleaban, y cada gota de agua que caía de las hojas cercanas parecía una perla luminosa. Flores exóticas de colores fantásticos crecían a lo largo de las orillas, emitiendo su propia luz suave. ¡Es el río brillante! ¡Lo encontré de nuevo! Es hermoso, como un cuento de hadas. Coquito, con los ojos bien abiertos, se acercó al borde, fascinado por el resplandor. Ramiro, por su parte, ya estaba planeando cómo explorar el río. ¿De dónde viene esta luz? Mientras se acercaban, notaron algo más. En el centro del río, sobre una roca que brillaba con más intensidad que las demás, había una pequeña criatura. Era un cangrejo. Pero a diferencia de cualquier cangrejo que hubieran visto, su caparazón era de un color azul profundo y sus pinzas brillaban con destellos dorados. Parecía estar cantando, emitiendo sonidos suaves y melodiosos que resonaban en el aire, y con cada nota, el brillo del río se intensificaba. El cangrejo los miró con sus ojos saltones, pero no parecía asustado. En su lugar, levantó una de sus pinzas doradas y les hizo un gesto como invitándolos a acercarse. ¡Hola, pequeño brillante! Tus canciones son tan bonitas. El cangrejo emitió una serie de clics y tintineos que Rodolfo interpretó. Dice que está feliz de que hayan venido y que su canto mantiene el río vivo. Quizás el cangrejo brillante conoce un camino secreto o un tesoro escondido. Soy un explorador y los exploradores buscan tesoros. Antes de que Mateo pudiera detenerlo, Ramiro ya estaba deslizándose hacia el río, ignorando el peligro de las aguas desconocidas. Ramiro, espera. Pero era demasiado tarde. Ramiro cayó con un pequeño chapoteo en el agua brillante. Para sorpresa de todos, el agua no era fría ni caliente. Era tibia y burbujeante. Y al entrar en contacto con Ramiro, su propia piel de coco comenzó a brillar suavemente. El cangrejo brillante lo miró y emitió un tintineo alegre. ¡Miren! ¡Estoy brillando! ¡Soy un coco brillante! Pero entonces, algo extraño sucedió. A medida que Ramiro se movía en el agua, el brillo del río comenzó a parpadear, y el canto del cangrejo se volvió un poco menos melodioso. El cangrejo agitó sus pinzas como si algo estuviera mal. El cangrejo dice que Ramiro está interrumpiendo el flujo de la magia. Dice que tiene que salir o el río perderá su brillo. Ramiro, sal de ahí. Estás arruinando la magia del río. Pero es tan divertido. Parece que tengo luciérnagas por dentro. El cangrejo, alarmado, comenzó a cantar más fuerte, pero sus notas se volvieron discordantes. El brillo del río se debilitaba rápidamente. Las flores de las orillas comenzaron a perder su luz. Tenemos que sacarlo de ahí. Pero ¿cómo convencer a Ramiro de salir de un lugar tan divertido? Mateo, Sofía y Coquito se miraron, buscando una solución. El tiempo se acababa.
y el misterioso río brillante de la selva estaba perdiendo su encanto mágico, todo por las travesuras del coco más despistado de la familia. Ramiro, sal de ahí, ahora mismo. Justo en ese momento, la superficie del agua comenzó a ondular de una forma extraña. Pequeñas burbujas ascendieron rápidamente, y el agua brillante empezó a girar lentamente en el centro del arroyo. El cangrejo brillante, con sus ojos saltones, lanzó un último chirrido agudo antes de esconderse bajo una roca, tembloroso. El giro del agua se hizo más rápido. Lo que al principio era una suave ondulación se transformó en un pequeño torbellino que crecía, succionando las flores luminosas y las pequeñas rocas hacia su centro. El sonido del arroyo se volvió un rugido y el aire se cargó de una energía extraña, como la estática antes de una tormenta. ¡Es un remolino! ¡Un remolino en el río! Nunca vi uno tan grande. El remolino crecía a una velocidad asombrosa. Las orillas del río se agrietaban y el agua subía, formando una pared giratoria de luz azul y verde. La fuerza de su succión era inmensa y Ramiro, que cejía en el agua, empezó a ser arrastrado hacia el centro. ¡Ayuda! ¡No puedo salir! Su brillo se intensificó por un momento antes de empezar a desvanecerse. Mateo, sin dudarlo, se lanzó al agua intentando agarrar a Ramiro, pero la corriente era demasiado fuerte. Sofía y Coquito, tomados de la mano, sentían como la tierra temblaba bajo sus pies, y el viento creado por el remolino los empujaba. ¡Agárrense de algo! El remolino alcanzó un tamaño colosal, un vórtice brillante que amenazaba con devorar todo el claro. El rugido era ensordecedor. Sofía y Coquito intentaron aferrarse a una raíz, pero la fuerza del agua era abrumadora. Rodolfo intentó rodar lejos, pero sus patitas no eran rival para la succión. En un instante aterrador, la pared de agua se extendió. Ramiro, Mateo, Sofía, Coquito y Rodolfo fueron engullidos por el remolino. Un último destello cegador y un silencio repentino invadieron el lugar que segundos antes había sido el río brillante. Todo desapareció. El mareo era insoportable, era como si hubieran rodado por el interior de una lavadora gigante, mezclado con un viaje en montaña rusa y el sabor a sal en la boca. Luego, con un chapoteo aturdidor, el caos se detuvo. Mateo fue el primero en abrir los ojos, parpadeando. El aire era diferente, cargado con el inconfundible olor a salitre y pescado. El sol, aunque brillante, se sentía más cálido y el cielo era de un azul intenso. Ya no estaban en la selva, estaban flotando en un mar de aguas cristalinas, bajo el sol abrasador. Ramiro estaba a su lado, salpicando el agua y riendo, como si su experiencia de casi ahogamiento fuera parte de su exploración. Coquito flotaba boca arriba, con los ojos aún cerrados. Sofía tosía un poco, sacudiendo el agua de su cabeza. Y Rodolfo, Rodolfo, estaba flotando panza arriba, con la flor de hibisco empapada en su nariz. Y un mareo tan profundo que solo pudo emitir un... ¿Dónde estamos? Mateo se impulsó un poco para ver mejor. A lo lejos, algo se alzaba imponente sobre el horizonte. No eran árboles de coco, eran mástiles, y las siluetas que se dibujaban contra el cielo era un barco, pero no un barco de pesca. Eran barcos con velas rasgadas, banderas negras ondeando al viento y cañones asomando por sus bordes. ¡Ja, ja, ja! Marineros de agua dulce. Mateo giró la cabeza, flotando no muy lejos de ellos, y con la sonrisa de un tiburón hambriento. Había un coco, pero este coco era diferente. Llevaba un parche en el ojo hecho de una hoja de palma, un pañuelo rojo atado a su cabeza y tenía una pequeña espada de madera de coco sujeta a su cintura. Sus ojos brillaban con picardía. Soy el capitán Coco Barba Negra, el terror de los 7 mares de esta zona. Y ustedes, pequeños náufragos, han llegado justo a tiempo para unirse a mi tripulación o para convertirse en alimento para los peces. ¡Piratas! ¡Una aventura pirata! Soy el explorador pirata Ramiro, listo para buscar tesoros. Mateo, por otro lado, sentía un nudo en su interior. ¿Piratas? ¿Tesoro? ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Esto no era la selva, ni el río brillante. Esto era algo mucho más grande y peligroso. Habían viajado en el tiempo, a una época donde los mares eran el dominio de los piratas y los peligros se escondían en cada ola. Su aventura acababa de volverse épica, y quizás un poco aterradora. Así que, pequeños náufragos, tendrán el honor de ser parte de mi tripulación. O quizás mi cena. Ja, 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 ja. Señor capitán, somos de la selva. No sabemos nada de barcos. Yo sí sé de barcos. Soy el explorador pirata Ramiro y quiero buscar tesoros. ¿Tiene un mapa del tesoro?
capitán. Un coco con espíritu. Me gusta eso, pequeño. Y sí, tengo un mapa. El mapa del tesoro más grande que jamás haya existido. Pero está escondido. Capitán, solo queremos volver a casa. ¿Podría ayudarnos? Casa, dicen. La casa de un pirata es el mar. Y el tesoro de un pirata. Oro, joyas y por supuesto mangos maduros de las islas más lejanas. Si me ayudan a encontrar el tesoro del legendario Coco Pata de Palo, los haré parte de mi gloriosa tripulación. De acuerdo, capitán. ¿Qué tenemos que hacer? Barba Negra les lanzó un rudimentario gancho de coco y los ayudó a subir a su balsa. Luego, desplegó un pergamino hecho de corteza de palma, garabateado con extraños símbolos y una gran X. La primera pista. Dicen donde el sol besa el agua y el agua se torna dorada. Se encuentra el ojo que todo lo mira, celoso de su propia magia. El sol besa el agua y el agua se pone dorada. Debemos ir hacia donde el sol se esconde. Exacto. Pequeño coco cerebrito. Navegaremos hacia el oeste. El viaje fue una mezcla de tensión y comedia. Rodolfo, todavía mareado, se balanceaba en la balsa. Cada vez que una ola los golpeaba, Ramiro, en cambio, estaba en su salsa. Se subió al mástil improvisado de la balsa, gritando. ¡Tierra a la vista! Cada 5 minutos, aunque solo veían mar, Sofía intentaba mantener a Coquito a salvo de las salpicaduras de Ramiro, mientras Mateo intentaba descifrar los rudimentarios mapas de Barba Negra, que parecían más dibujos infantiles que verdaderas cartas de navegación. Al atardecer, el cielo se tiñó de naranja y púrpura. El agua, en efecto, se volvió dorada. En la distancia, vieron una pequeña isla rocosa. En la cima, un extraño orificio en una cueva parecía un ojo. El ojo que todo lo mira. ¡Vamos! La isla era un laberinto de rocas y vegetación. Entraron en la cueva, que era oscura y húmeda. El olor a salitre era intenso. De repente, una red de algas los atrapó. Trampa pirata, pero no se preocupen. Soy el mejor en desatar nudos. ¡Ah! Mientras Barba Negra luchaba con los nudos, Ramiro vio algo brillando en la oscuridad. ¡Miren! El tesoro. Corrió hacia el brillo, pero era una trampa. Una enorme araña marina, con ojos rojos y patas peludas, emergió de las sombras. ¡Una araña pirata! Ramiro, sin pensarlo 2 veces, agarró una antorcha y la lanzó con fuerza. Golpeó a la araña, retrocedió chillando y se escondió. Bien hecho, pequeño Ramiro. Tienes el espíritu de un verdadero pirata. La siguiente pista los llevó a un cocotero algo raro, con una sonrisa tallada en su tronco. Allí encontraron una vieja botella con un pergamino enrollado dentro. La pista decía, donde la risa más fuerte se encuentra con la sombra más profunda. El tiempo se dobla y el camino a casa se muestra. La risa más fuerte, quizás la de Barba Negra. Claro que sí. Mi risa es legendaria. ¿Y la sombra más profunda? Sofía miró la luna llena en el cielo. Rodolfo, que se había recuperado un poco, señaló con su aleta hacia la base del cocotero, donde la sombra de una enorme roca se proyectaba, formando una especie de círculo oscuro. ¡Es aquí! Cuando Barba Negra se acercó a la sombra y lanzó una de sus risas más sonoras, el suelo comenzó a temblar. La sombra se extendió y justo en su centro, un pequeño remolino brillante comenzó a formarse. Era familiar, pero no el mismo que los había traído hasta aquí. El tiempo se dobla. Es el camino de regreso. Una nueva exploración nos llevará a un nuevo tesoro, capitán. No, pequeño Coco. Ese es el camino a tu hogar y no es el camino de un pirata. Los hermanos sabían que era su oportunidad. Se despidieron rápidamente de Barba Negra, quien les dio una última sonrisa. Sin dudarlo, Mateo, Sofía, Coquito y Ramiro, junto a Rodolfo, saltaron al remolino brillante. El viaje fue menos violento esta vez. Solo un suave giro, un destello cegador y un ligero cosquilleo. Cuando abrieron los ojos, el olor a salitre había desaparecido, reemplazado por la humedad familiar de la selva. El sol se estaba asomando. Pero ya no era el sol abrasador del mar. Estaban de vuelta en el claro del río brillante. El cangrejo, con sus pinzas doradas, los observaba desde su roca, y el río, aunque aún un poco tenue, estaba recuperando su brillo. Mateo miró a sus hermanos. Estaban sucios, cansados, pero ilesos. Ramiro, aunque un poco desorientado, ya estaba sonriendo. Chicos, no van a creerlo. Fuimos piratas. Conocí a un capitán Coco Barba Negra y casi encontramos un tesoro. Mateo lo miró y por primera vez no pudo regañarlo. Se rió. Sofía y Coquito también se rieron.
La aventura había sido real, épica y, a su manera, increíblemente entretenida. Y así, los hermanos Coco y su amigo Manatí Rodante, con una historia increíble que contar, emprendieron el camino de regreso a su mata de coco, más unidos que nunca. La selva parecía más acogedora, y el hogar, después de un viaje en el tiempo y un encuentro con piratas, se sentía más precioso que nunca. Ramiro seguiría siendo Ramiro, pero ahora, con una leyenda pirata que añadir a sus ya exageradas exploraciones.